¿Qué es lo que queremos encontrar en esta? Es un examen que se llama rinoscopía anterior. Es un examen que hace en forma ambulatoria. ¿Con qué finalidad? Ver si hay un tema de obstrucción nasal, si hay secreciones, si hay sangrado, si hay moco, ¿no? Eso es lo básico para poder hacer un diagnóstico, un examen rinoscópico que podemos determinar qué patología se trata y que vamos a ver en el transcurso de la tarde. Ahora, como especialistas, normalmente también hacemos una endoscopía nasal. ¿Con qué finalidad? Con la endoscopía nasal vamos a poder visualizar, hacer una rinoscopía anterior y una rinoscopía posterior a la vez, a través del endoscopio. Lo que el endoscopio nos va a permitir ver en la parte exterior, donde tenemos el tabique, la cabeza de los cornetes, ¿no? Y si introducimos el endoscopio podemos ver la parte posterior, que es una rinoscopía posterior. ¿Qué vamos a ver en la parte posterior? Vamos a ver el cabo renofaríngeo. ¿Y por qué es importante ver el cabo renofaríngeo? Porque tenemos una estructura en el cabo que es la trompa de oro. Muy bien. Esa trompa de Eustaquio es muy importante visualizarlo en este examen. ¿Por qué? Porque cualquier tumoración que haya a ese nivel, ¿qué patología puede producir? Citis media. Una hipoacusia. Una hipoacusia. ¿Qué tipo de hipoacusia? Hipoacusia conductiva, porque es un trastorno funcional, ¿no? Por eso es importante hacer un examen rinoscópico. Entonces, si tiene en cuenta algún defecto, alguna patología, estamos presumiendo, podemos tener que hacer un examen endoscópico. Normalmente en la especialidad de otorrino, todos los pacientes pasan por una endoscopía anterior y hacemos una endoscopía nasal por el tipo de patología que normalmente es obstructiva. La mayoría de patologías nasales, es tipo obstructivo. ¿Y cuál es lo primero que podemos encontrar una obstrucción nasal? ¿No? Primero el tabique nasal, que va a dividir a las fosas nasales en dos. Podemos encontrar los cornetes nasales, los cornetes que son tres, el cornete inferior, medio y el superior. Puede ser una hipertrofia de cornetes y esto puede producir una obstrucción nasal. Y cualquier tumoración, ¿no? Cualquier tumoración a ese nivel, tipo obstructivo, ¿no? Podemos encontrar también dentro. Gracias. Si encontramos tumoraciones, hay que visualizar la coloración, si es sangrante, ¿no? De esta forma. A ver, ok. Eso ya hemos hablado ahorita, ¿no? La irrigación es muy importante. La fosa nasal es una estructura que está muy expuesta a cualquier traumatismo nasal. Sobresale en la cara, ¿no? Entonces cualquier golpe, cualquier traumatismo puede producir un sangrado nasal o una epistosis. Está muy propenso, está muy expuesto a cualquier traumatismo a nivel de la cara, ¿no? Y para conocimiento debemos saber cómo es su irrigación, ¿no? Son las ramas terminales de la carótida interna y las ramas terminales de la carótida externa. En las ramas terminales de la carótida interna tenemos la arteria movilar posterior, la arteria movilar anterior, la arteria labial superior, y las ramas terminales de la carótida externa tenemos la arteria esfenopalatina y la rama terminal de la arteria palatina mayor, ¿no? Todo esto van a confluir a lo que se conoce como plexo de Kieselbach, ¿no? Que es la zona anterior del septum nasal, que es la zona más sangrante, ¿no? Y es lo que hemos hablado antes. La rinoscopía anterior es muy importante, ¿no? Para ver las estructuras. Ahí podemos ver cómo está irrigado el septum nasal. Hablamos de la parte de irrigación, acá está el plexo de Kieselbach, donde confluyen todas las ramas terminales de la carótida externa y la carótida interna. Cuando hay un sangrado a ese nivel es una epístasis anterior. En cambio, si sangraría la arteria esfenopalatina, es un sangrado posterior o una epístasis posterior. Por eso en la rinoscopía anterior nosotros podemos visualizar toda la parte anterior, pero no así la parte posterior. Por ejemplo, hay pacientes que cursan con sangrado nasal, entonces si usamos un espéculo nasal no lo vamos a poder visualizar. En cambio, si usamos un endoscopio nasal, podemos introducir hasta la zona de sangrado nasal, que es el esfenopalatina.
mayormente en los sangrados posteriores. Entonces la importancia de mencionarlo, la irrigación, ¿no? Para no olvidar una sintomatología también de la epístasis es que si es un sangrado anterior, mayormente va a salir a las fosas nasales. Si el paciente siente que traga sangre, es porque es un sangrado posterior, ¿no? Acá tenemos los endoscopios, ¿no? Endoscopios para hacer las endoscopías nasales y el nasofibroscopio, ¿no? Estos endoscopios nasales usamos mayormente el de 0 grados, que es de forma directa, pero también podemos usar los endoscopios de 30 grados, 45 grados, 70 grados, que nos permiten visualizar toda la estructura de la fosa nasal, ¿no? Acá es una imagen con un endoscopio nasal que vamos a ver el cornete medio, el cornete inferior, ¿no? Y el tabique nasal. Y a ese nivel pues, debemos encontrar el plexo de Kiesel, ¿no? Solamente como historia, ¿no? ¿Cómo hacíamos la rinoscopía posterior? Usábamos un espejito laringio, bajábamos un poquito la lengua y podíamos ver la parte posterior. Pero que solamente, como pueden ver, que visualizaba solamente la cola de los cornetes y parte del campo rinofaringeo, ¿no? Entonces, los residentes sí están aprendiendo a hacer esto, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser que no tengan un endoscopio y no puedan visualizar la parte posterior, ¿no? Como parte de su formación. Pero actualmente en todo hospital que tenga que se realice cirugía endoscópica nasal debe tener su endoscopio para hacer a través del endoscopio una rinoscopía posterior que ya no es traumática, ¿no? Como pueden imaginar, ¿no? Así es lo que me veía, ¿no? La colita de los cornetes, ¿no? Pero nada más. Pues no podíamos ver la trompa de Eustaquio, no podíamos ver otras estructuras, ¿no? Ya con el endoscopio, que es un avance en la cirugía nasal, ¿no? Podemos hacer tratamientos quirúrgicos que anteriormente, por ejemplo, una poliposis nasal, que vamos a ver ahora en los temas, se hacía una extirpación, pero no se sacaba todo porque no se podía visualizar. En cambio, con el endoscopio podemos visualizar todas estas estructuras para poder sacarlas, ¿no? De forma completa. Y también para tumoraciones, ¿no? Para tumoraciones del seno maxilar, solamente como historia también, se hacía una cirugía de cabo en loop. ¿En qué consiste? Sin cerrar la parte posterior del seno, la parte anterior del seno maxilar, ¿no? Para poder visualizar, poder sacar tumores. En cambio, actualmente con la cirugía endoscópica podemos a través de las fosas nasales hacer este tipo de cirugía, ¿no? Que es menos riesgo de sangrado, el postoperatorio es mejor, menos doloroso, ¿no? Todos estos avances que se han visto en el transcurso de los años. Ya conociendo cómo debemos hacer un examen rinoscópico, vamos a hablar de ciertas patologías, ¿no? La patología más frecuente que va a la consulta ambulatoria es de rinitis, ¿no? Esto pues, es un inflamatorio de la fosa nasal, ¿no? La mayoría, cuando llega a la consulta, piensa que es una rinitis alérgica, pero no es así. Hay rinitis de diferente variedad. Tenemos la rinitis no alérgica, ¿no? Y la rinitis alérgica, para dividirlo. Y entre las no alérgicas tenemos la causa infecciosa, la vasomotora, la medicamentosa, la hormonal, la trófica y la hipertrófica, básicamente. Cada uno tiene su sintomatología, ¿no? Las rinitis alérgicas, si hablamos de definición, es una inflamación de la cubierta interna de la nariz que produce congestión nasal, produce moco, rinorrea, produce estornudos, picazón de la nariz, goteo postnasal, este dato es muy importante, esta sintomatología, y los síntomas pueden revertir espontáneamente como sin tratamiento. Es el típico paciente que llega a la consulta con toda esta sintomatología y cuando se sienta frente al médico o llega a la consulta no tiene ninguna molestia, ¿no? Pero nos hace referencia de esta sintomatología.
El goteo postnasal también es importante porque eso el paciente refiere que cuando se acuesta siente que le da pues, una tos, ¿no? Porque cae parte de la secreción a la rinofaringe y puede producirle tos, ¿no? O sensación de secreción posterior, ¿no? Anteriormente la rinitis alérgica se clasificaba basándose en el tiempo de exposición a los alergenos, ¿no? Lo dividíamos en estacional, perenne y ocupacional. Pero esta clasificación ha sido modificada y la nueva clasificación se basa en la duración de los síntomas y en los efectos de la calidad de vida. La rinitis alérgica clínicamente, como les he mencionado, se caracteriza por rinorrea, prurito, estornudos, mayormente estornudos son matutinos, y obstrucción nasal, ¿no? Esta sintomatología mayormente es variable, ¿no? Pues, se puede presentar en las mañanas y en la tarde está todo bien, ¿no? Pues es importante una buena historia clínica, un buen examen físico y en algunos casos cuando es algo ya rebelde o refractario al tratamiento, ya le hacemos pruebas cutáneas, ¿no? Para poder definir, ¿no? Debemos siempre en la rinitis alérgica identificar y evitar todos los factores desencadenantes que producen, ¿no? Pues, ¿qué factores desencadenantes? Tenemos alergenos como los ácaros, los hongos, el pelo de los animales domésticos, cucarachas, otros. Y los factores irritantes también, el humo de cigarro, perfumes, toda solución que usan para la limpieza, ¿no? Que son volátiles obviamente, y ¿no? Puede desencadenar una rinitis, ¿no? Ahora, también hay rinitis de tipo laboral o ocupacional. Estos son los que se desencadenan cuando el paciente va a laborar, ¿no? Por alguna sustancia volátil en el centro de trabajo que le está ocasionando eso. Sale de la exposición del trabajo y el paciente está de lo más bien, ¿no? Eso también hay que tener presente, que esta rinitis alérgica es tipo laboral. Es importante todas las medidas de control ambiental para cada alergeno, ¿no? Normalmente, ¿qué es lo que cuando llega un paciente? Nosotros le prohibimos todas estas cosas, ¿no? Y progresivamente ya el paciente va a agregar, o se va a exponer más a estos factores y para saber qué es lo que le está desencadenando más de estos problemas. Clínicamente vamos a presentar el famoso brillo alérgico, que es coloración debajo de los ojos, y la línea de Denning-Morgan, que es debajo del párpado inferior. También una línea transversa en la nariz, o sea, ¿no? Y el famoso saludo alérgico, que significa limpiarse la nariz, pero siempre están levantándose la punta de la nariz, ¿no? ¿Vale? Entonces forma una línea transversa, ese es típico de un paciente alérgico, ¿no? Siempre está totalmente con un papel, ¿no? Levantándose porque hay secreción, ¿no? No debemos enfocarnos solamente en la parte nasal, ¿no? Debemos también enfocarnos en la vía respiratoria superior, debemos enfocarnos en examinar los oídos, ¿no? Los ojos, porque puede haber una rinitis ocular también asociada a la rinitis alérgica, ¿no? Y debemos de determinar si es la presencia de posibles complicaciones y enfermedades comórbidas de la rinitis. ¿Cuál es el mejor paciente que cuando hacemos un diagnóstico de rinitis alérgica? ¿Cuál es el mejor paciente para el médico? El paciente que acude por primera vez. Porque la mayoría de pacientes llegan al especialista cuando ya han ido por diferentes médicos, que le han dejado antihistamínico, le han dejado corticoides, le han dejado todo. Entonces ha alterado toda su fisiología. Porque es importante captar por primera vez al paciente, porque le podemos hacer todas las enfermedades, pruebas cutáneas, le podemos hacer pruebas de laboratorio, le podemos, ¿no? Frotis nasal, ¿no? Para poder determinar exactamente si es alérgico o no es alérgico, ¿no? Ahora, eso es un paciente alérgico de primera intención, porque la mayoría de pacientes alérgicos vienen complicados con otros procesos infecciosos, que está asociado a la rinitis alérgica como la sinusitis, ¿no?
en la gran mayoría de pacientes que la rinitis alérgica es desencadenada un proceso bacteriano a la larga, ¿no? ¿Qué es lo que complica más una rinitis alérgica? La obstrucción nasal. ¿Por qué causa? Una desviación sectal, ¿no? Un hipertrofia cornetes van a desencadenar más temas, más sintomatología alérgica, ¿no? O mejor dicho, la sintomatología es más acentuada, si tiene algunos factores agregados a esta patología, ¿no? ¿Por qué le digo eso? ¿Por qué? Porque llega a la consulta el paciente con rinitis alérgica y uno encuentra alguna enfermedad agregada, como división tabique o hipertrofia cornetes, y lo primero que dicen, hay que operar el tabique y los cornetes y se va a desaparecer la alergia. Eso es mentira, ¿no? Puede desencadenar la división sectal y la hipertrofia cornetes, cuadros más repetitivos de rinitis o de sinusitis, pero solamente vamos a solucionar el tema obstructivo, no así la sintomatología. La sintomatología de rinitis alérgica va a persistir porque es un tratamiento médico, no es un tratamiento quirúrgico. ¿Cuál es el tratamiento médico de elección en una rinitis alérgica? En un paciente nuevo. No, pero loratadina es uno de los, un antihistamínico. Goteo postnatal, nasal. Un segundo. Un antihistamínico, ¿no? Pero el antihistamínico, ¿qué sintomatología nos va a aliviar? La picazón. ¿Ah? A ver. La picazón, una de ellas. Claro, la picazón nasal, pero la parte obstructiva nos alivia o no nos alivia. Tenemos que usar un vasoconstrictor. Por eso que algunos productos vienen asociados antihistamínico a un vasoconstrictor. El vasoconstrictor sí nos va a producir que el paciente tenga mejor respiración, porque va a producir vasoconstricción en los cornetes, a los antihistamínicos va a aliviar. Pero ¿cuál es la desventaja de los vasoconstrictores? Que va a producir palpitaciones, va a producir agitación. Si uno resfría en un niño, va a producir, este niño va a estar correteando toda la casa, va a estar poniendo de cabeza. Y los pacientes adultos pueden producir taquicardia. Yo normalmente, bueno, lo usamos en este grupo etario, lo debemos usar por los efectos, ¿no? ¿Qué otro medicamento podemos usar en una rinitis alérgica? Corticoides y renales. Antes del uso de corticoides nasales, debemos usar por vía oral los corticoides, ¿no? Podemos usar vía oral. En la especialidad de otorrino usamos mucho corticoides, no sé si han visto en la consulta. Para todos ponemos corticoides, pero lo usamos como antiinflamatorio. Y en la rinitis alérgica ya hay un proceso inflamatorio. En la fase aguda hay que usarlo, pero en la fase crónica no debemos usarlo porque no tiene sentido solamente un vasoconstrictor con un antihistamínico. Ahora, los corticoides inhalatorios, o sea, nasales, ayudan mucho, pero ¿cómo actúan los corticoides nasales? Los pulverizaciones. Son antiinflamatorios. Ya, claro. Ya, eso se debe usar cuando ya hemos controlado la fase aguda de la rinitis. Podemos usar los sprays nasales. Pero algo muy importante que hay que mencionarles, los corticoides nasales deben aplicarse en la pared lateral de la nariz, que están los cornetes. Porque si uno lo aplica directamente, va a producir una irritación en el septum nasal y por consiguiente, ¿qué efecto secundario? Si pulverizamos el tabique. Perforación. Muy grave. Sangrado nasal. Porque les dije antes, está el plexo de Kieselbach, entonces irritación. Por eso es que si uno no explica cómo se deben usar los corticoides en pulverizaciones, el paciente lo va a dejar por mala aplicación. A veces llegan a la consulta por eso. Por eso debe usarse los corticoides, pero hacia pared lateral de la nariz donde están las cornetes. Doctor, una consultita. ¿Y el vasoconstrictor sería de repente, no sé, un tópico El uso de hay vasoconstrictores tópicos.
pero que uno lo debe usar no más de 5 a 7 días, ¿no? Porque los vasoconstrictores tópicos producen efecto de rebote si uno lo usa más tiempo. Más tiempo van a producir mayor obstrucción nasal. Por eso que no se debe usar. Lo usamos normalmente a los pacientes que están angustiados porque no respiran bien, entonces por 5 a 7 días a lo mucho. Lo que sí, viendo la clínica, viendo la evolución de los pacientes, usamos mucho en pacientes que tienen mucha obstrucción nasal, mucha congestión. A veces es la misma mucosa que se vuelve un poco espesa. Usamos soluciones salinas, ¿no? Para limpiar las fosas nasales, ¿no? Soluciones salinas van muy bien, o lavados nasales, ¿no? Eso también es importante mencionarlo si queremos usar los corticoides en pulverización, porque si lo usamos sobre una mucosa con secreción no va a actuar bien, entonces hay que hacerse lavados nasales previamente, ¿no? Usamos bastante no me comercial, pues Rino BB, Rino Gil, ¿no? Como solución salina en todos los pacientes, inclusive ya el paciente ya no, apenas tiene la sintomatología de obstrucción nasal, se echa sus gotitas nasales y se soluciona el problema. Eso es importante, ¿no? Y no está yendo a cada rato a la consulta o llamándolos por teléfono. ¿Ya? Entonces, para el diagnóstico, dije citogramas, inmunoquímicos, la rinitis alérgica, le dije por su duración intermitente o persistente, ¿no? La intermitente es menos de 4 días por semana, pero no pasa las 4 semanas, y persistente la que pasa las 4 semanas. Y por su severidad tenemos leve. La leve es lo que básicamente la gran mayoría, yo diría la gran mayoría, porque en Lima estamos en un ambiente muy húmedo, con muchos alergenos, entonces la mayoría tiene una rinitis, yo diría de tipo alérgico, leve. ¿Por qué? Porque no va a alterar el sueño, ¿no? Ni sus actividades deportivas, ¿no? Ni va a interferir en su trabajo, en los estudios, y los síntomas no son molestos, o sea, son muy cortos, ¿no? En la mañana y al día siguiente, en el transcurso del día está normal. Pero de moderado a severa es cuando ya altera el sueño, que hay impedimentos para sus actividades diarias, ¿no? Interfiere en sus actividades laborales o el estudio, y los síntomas son muy molestos, ¿no? Otra forma de evaluarlo, si no tenemos un espéculo nasal, levantamos con el dedo pulgar, levantamos la punta de la nariz y podemos ver los cornetes cómo se ven, ¿no? Pueden ser, acá están, ¿no? Podemos ver las secreciones, ¿no? La congestión más de cornete, ¿no? Es importante, si es que no tenemos a la mano de inicio. Ahí sí lo vemos, ¿no? Con ese cornete pálido de curva al momento. Como les dije, ¿no? La rinitis alérgica no llega así pura, puede llegar con el paciente, mayormente llega a la especialidad con ya complicaciones, como una sinusitis, con una otitis media, con pólipos nasales, ¿no? Con maloclusión, ¿no? Maloclusión dental, ¿no? ¿No? Pues es importante saber el manejo adecuado de estas enfermedades, de estas afecciones que están acompañando a la rinitis, ¿no? También está asociada la rinitis alérgica con el asma bronquial, puesto que muchos de los pacientes acuden rápidamente, un paciente asmático que tenga, ¿no? Acude rápidamente a la consulta porque ya sabe que si no se trata bien la rinitis va a desencadenar un asma bronquial. Entonces, por eso es que un alto porcentaje de estos tipos de pacientes siempre van a la consulta y están cuidándose, ¿no? Constantemente, ¿no? También está asociado con conjuntivitis, ¿no? Y rinitis alérgica, como le dije, poliposis, sinusitis, otitis media y rinitis alérgica. Vamos a ver el tema de sinusitis y otitis, por eso que no lo estoy mencionando. ¿Cuál es el factor, el condicionante de una rinitis que produzca una sinusitis, ¿no? Vamos a verlo después. Ustedes van a ver pacientes que están embarazadas y llegan por una rinitis de tipo alérgico,
A veces el embarazo va a producir mayor congestión nasal, ¿vale? Mayor secreción, ¿no? Entonces, para evitar complicaciones, ¿no? Eso es lo primero que el obstetra manda al médico, es el paciente gestante, ¿no? Que tiene toda sintomatología de nariguez alérgica. Debemos de dar indicaciones que no le produzcan ningún daño, ¿no? Por eso el estudio fisiológico es importante. De los antihistamínicos, la clorfenidamina, que es el más antiguo antihistamínico, que lo único que produce es el mejor, yo diría, pero produce mucha somnolencia, es los antihistamínicos, ¿no? Entonces, hay antihistamínicos que no producen somnolencia, ¿no? Que lo vamos a ver ahorita. Pero en una gestante hay que dejarle la clorfenidamina de elección. Después, el último recurso viene a ser los corticoides, ¿no? Que los vamos a hacer. Ahí menciono la clorfenidamina, el más seguro y el más usado, los antihistamínicos, ¿no? Y los antihistamínicos de segunda y tercera generación que no producen somnolencia, preferimos no usarlo en la mujer gestante, ¿no? En los ancianos hay que tener mucho cuidado en el uso del tratamiento de la rinitis, porque preferimos usar siempre solución salina, ese no hay pierde. Le dejan solución salina, el paciente ya tiene menos molestias, si es un cuadro alérgico no infeccioso, va a limpiar la fosa nasal. Hay que preguntar al paciente si está usando alguna droga antihipertensiva, porque pueden agravar los cuadros de rinitis, o sea, sobre todo los betabloqueadores, ¿no? Los AINES también pueden producir una congestión nasal irritable, sobre todo en los ancianos, ¿no? Y también debemos tener presente el uso de antihistamínicos en los pacientes que tengan problemas cardíacos, que tengan neuropatías, que tengan glaucoma, sobre todo de ángulo cerrado, ¿no? El uso de antihistamínicos, ¿no? Es importante esos datos porque uno no solamente ve pacientes jóvenes o niños, sino ancianos. Entonces ellos tienen enfermedades comórbidas que acompañan por la edad, entonces el uso de los antihistamínicos hay que tenerlo bien presente y cuál antihistamínico debemos emplear, ¿no? Ya, hablamos de los condicionantes, los tópicos, antes hablamos de lo que produce alto grado de sedación, tenemos la clorfenamina, y lo de muy bajo grado de sedación tenemos la cetiricina, la loratadina, ¿no? ¿Dónde la fexofenadina? Más abajo, ¿no? La fexofenadina es un antihistamínico que está aprobado por la FDA para en los casos de los trabajadores de aviación, porque no produce somnolencia, ¿no? Entonces podemos usarlo, este tipo de antihistamínico. ¿Cuál dijo, doctor? Disculpe. Fexofenadina. Fexofenadina. No produce somnolencia, bajo grado de sedación. Ahora, los corticoides tópicos es lo que hablamos, como a nivel como tipo inflamatorio, y debe ser en la pared lateral de la nariz. ¿Cuándo usamos un corticoide sistémico? Cuando no funciona el local, cuando no funciona el intranasal. Ataques muy agudos, anafilaxia. Mayormente los corticoides sistémicos indicamos cuando hay una emergencia. Llaman al especialista que acude a la emergencia porque el paciente está con una crisis alérgica que no mejora, ha usado de todo lo que les he mencionado. Ahí recién le podemos indicar corticoides sistémicos, ¿no? La betametasona, dipropinato, ¿no? No sé si se sigue usando el dipropan, ¿no? Se usaba bastante antes. Que era una vez al mes el paciente ya se colocaba y ya estaba tranquilo, pero no. Efectos secundarios tienen que estar frecuencia, ¿no? Efectos adversos, ¿no? La inmunoterapia. ¿Cuándo empleamos la inmunoterapia? Cuando falla el tratamiento con corticoides. Refractarios. Cuando y hemos recurrido a todo lo que les he explicado de los tratamientos y no mejora el paciente. Entonces hay que recurrir al alergista.
¿no? Al alergista. ¿Para qué? Para que le haga estudios de sensibilidad. Y el alergista emplea la inmunoterapia, ¿no? Esta inmunoterapia es, para mencionarles, que es de largo tiempo, dura 2 o 3 años, ¿no? A veces se colocan autovacunas, ¿no? Pero ¿no? Es importante también mencionarlo porque ¿qué hacer en estos casos, ¿no? Porque el paciente no es que uno lo debe tener siempre, sino si obviamente que no podamos controlarlo, debemos mandarlo a la alergista. Por eso está mencionado ahí la inmunoterapia. ¿Qué es una rinitis medicamentosa? Antes hablamos de un vasoconstrictor, ¿no? Sí. Puede producir una rinitis medicamentosa, o sea, toda la sintomatología y obstrucción nasal. Por eso es importante en la rinitis medicamentosa hacer una buena historia clínica, ¿no? Porque hay pacientes que están tomando alguna medicina que va a producir una rinitis medicamentosa, o sea, el uso de vasoconstrictores, ¿no? Todo esto, ¿no? Los descongestionantes tópicos, ¿no? Los descongestionantes van a producir palpitaciones, van a producir arritmia, ¿no? Cefalea, ¿no? A nivel sistémico, ¿no? ¿Qué fármaco puede estar relacionado con la rinitis alérgica? Cualquiera de ellos, la aspirina, antiinflamatorios no esteroidales, por ejemplo, el sildenafil, que es un vasodilatador, puede producir una rinitis medicamentosa. Muchas veces el paciente no menciona que está tomando este medicamento y no hacemos un buen diagnóstico. Pues es importante la historia clínica, ¿no? Pero también los anticonceptivos orales, los antihipertensivos, ¿no? Para el diagnóstico de una rinitis alérgica, básicamente la historia clínica, para saber qué medicamento está usando. Nosotros debemos saber que la aspirina, los antiinflamatorios no esteroideos, los vasodilatadores, los antihipertensivos pueden estar relacionados con la rinitis alérgica. La rinitis vasomotora es la que está desencadenada por fenómenos físicos, es tipo idiopático, puede estar relacionado con alteraciones hormonales, alteraciones metabólicas o el uso de medicamentos. ¿No? Fisiopatología se basa en un desequilibrio en la función simpática y parasimpática. Hay una hiperactividad nasal, ¿no? Hay una rinorrea mucopurulenta adherente que se pega a los cornetes, al tabique, y vamos a observar una hiperemia o una palidez de cornete, ¿no? Acá básicamente se basa en un proceso a nivel de los cornetes. Por eso acá figura con la cauterización de cornetes como un tratamiento de la rinitis vasomotora. Pero de primera intención debe ser los lavados nasales, soluciones salinas para mejorar esa secreción, ¿no? Y después ya podemos recurrir a la cauterización de los cornetes, que es un método también que se usa, o se usaba, ¿no? Cada vez a veces parecen que son unos avances en la medicina, pero con las estadísticas de los estudios posteriores no da buen resultado. En los pacientes con rinitis alérgica se cauterizaban los cornetes, inclusive hasta con corticoides. Mencionó antes la aplicación de corticoides locales en la nariz. Se usaban de los cornetes para producir que... ¿Por qué se usa corticoides en los cornetes? Se usaba, ¿no? Si usamos corticoides local, ¿con qué finalidad usamos? Para producir atrofia. La atrofia con letra para que no crezca. Pero el problema es que estamos alterando su parte funcional, fisiológica. Por decir que ya no se puede. Antes empleaban, el paciente ya no tenía esa función nasal, pero funcionalmente no. Entonces hay una alteración que puede dar una rinitis. Después que ya no se tópicamente sí, pero se infiltraba corticoides en las cornetes. Por decir, lo que sí se hace ahorita, por ejemplo, es turbinoplastía. Los cornetes son muy grandes, no alteramos nada de parte funcional, solamente se corta parte del cornete y se deja el resto. Entonces, sigue
la parte funcional del cornete, ¿no? Actuando y no hay ninguna alteración, ¿no? Eso sí está dando mejores resultados, porque ya no crece el cornete, sigue su parte funcional, porque va a producir vasoconstricción, vasodilatación de acuerdo al momento del cornete, y no va a producir esa obstrucción nasal que era propia de un paciente con un hipertrofia cornete, ¿no? Eso sí está dando buenos resultados, más que la cauterización, la turbinoplastía de cornete. La ringitis atrófica, como su nombre dice, es una atrofia progresiva de la mucosa y del esqueleto óseo subyacente, ¿no? Ahí pueden ver una imagen, ¿no? O sea, se forman, la mucosa está alterada, no funciona, ¿no? Entonces se forman costras en la nariz. Esas costras van a producir disminución de la olfacción, van a producir olor fétido por el acúmulo de las secreciones, de las secreciones nasales, y cada vez que caen esas costras van a producir sangrado nasal, ¿no? Y en el examen nosotros le hacemos un lavado nasal y encontramos una cavidad amplia, ¿no? Y dice, pues, ¿no? Esta es una rinitis, pero de tipo atrófico, porque la mucosa nasal se ha alterado. Se veía antes mucho en las cirugías muy extensas del tabique, o las perforaciones sectales, ¿no? o las turbinoplastías, ¿no? Que sacaban casi todo el cornete, entonces al final producen un problema, una alteración en la mucosa nasal, ¿no? Y por consiguiente una rinitis atrófica, ¿no? Ya no se ve mucho eso, pero es importante mencionar todas las consecuencias que ocasiona cuando se hace una cirugía muy extensa, ¿no? Porque hay que observar la parte de la mucosa. Les mencioné al inicio que toda patología nasal mayormente que se presenta obstrucción nasal, ¿no? Entonces, acá estoy mencionando qué debemos hacer primero, analizar la pirámide nasal. No se trata de frente colocar el espéculo y vemos, ¿no? Sino hay que ver si hay una simetría en la fosa nasal, ¿no? Si hay un abombamiento o una asimetría facial, porque hay tumores de la fosa nasal que pueden producir asimetría, ¿no? Como cual, por ejemplo, el nasoonquifibroma juvenil, que es un tumor que ocasiona alteración porque se localiza en una fosa nasal o el seno maxilar y altera la asimetría, ¿no? Pues es importante siempre observar la pirámide nasal, la apertura de la válvula nasal, si hay una asimetría maxilofacial, y también por vecindad, ¿no? Porque hay tumores, hay patología tumoral nasal que invade el globo ocular y puede producir un exoftalmo, o alteraciones en la motilidad ocular. ¿No? Por ejemplo, de la causa de obstrucción nasal, estamos mencionando la rinitis que hemos hablado, que es una hiperplasia de la mucosa nasal. Hemos hablado, ¿no? La atresia de Coanas, pero la atresia de Coanas mayormente es unilateral, no bilateral. O sea, nace el niño, nace el... ¿Han hecho neo o han rotado por neonatología? Bueno, cuando hay un parto o una cesárea, lo primero que hacen el niño es pasar una sonrita por las cosas nasales, para ver si hay permeable, ¿no? No solamente para aspirar secreciones, sino para eso es parte de si está permeable la vía aérea superior, entonces para que pueda respirar bien. Entonces, si hay una alteración que sí puede significar que hay una atresia de Coanas. Coanas es la parte posterior de la nariz, entonces no comunica la nariz con la nariz, entonces es muy más positivo, ¿no? Entonces, eso es importante porque a veces nos llaman de neonatología, ¿no? Que no pasó la sonda, entonces para hacer un examen si hay una atresia de las Coanas, ¿no? Después también la lesión de tabique, las fracturas nasales pueden producir obstrucción nasal. Los tumores benignos, malignos, los cuerpos extraños, también mayormente los cuerpos extraños sí es una obstrucción nasal unilateral en la mayoría de casos, ¿no? Y se presenta más en los niños, que se colocan objetos, ¿no? Por curiosidad se meten objetos en la nariz y es un solo lado,
Y otro caso de utilización nasal son los adenoides, el petróleo adenoidea, ¿no? Pues es importante tenerlas en cuenta, ¿no? Bueno, esta es la imagen que siempre lo pongo para que, ¿no? Para que se vea aquí cuáles son los componentes del septum nasal, ¿no? Tenemos un componente cartilaginoso y dos óseos, ¿no? Que es el etmoides y el vómer, ¿no? ¿Y por qué lo pongo siempre? Porque cualquier traumatismo nasal, cualquier patología que ocasione daño a nivel septum nasal, ¿qué es lo que se complica más, lo que se altera? El cartílago o el hueso. El cartílago. Si hay un hematoma sectal, si hay una necrosis del tabique, ¿qué es lo que más se altera? El cartílago. El cartílago, ya. Y al alterarse el cartílago, ¿qué ocasiona en el dorso nasal? Deformidad. Se cae el dorso nasal, que es un soporte del dorso nasal, ¿no? Por eso es importante saberlo y saber qué complicaciones pueden haber si es que uno no trata bien cualquier problema a nivel del cartílago, ¿no? Un traumatismo nasal, una fractura que ocasiona un hematoma en el tabique. Pues nosotros siempre debemos hacer una rinoscopía anterior para ver y palpar con un hisopo o una estilete el tabique para ver si es fluctuante. Si es fluctuante quiere decir que hay sangre coleccionada. Toda la sangre coleccionada, si uno no la drena, ¿qué ocasiona? Isquemia. Inflamación. Isquemia. Inflamación. ¿La qué? La inflamación. Aparte de eso es algo poquito. Un acceso. Y al haber un acceso, todo acceso, ¿qué hacemos? Drenar. Eso es importante. Hay que drenar todo acceso. Por más antibióticos que uno dé, hasta la última generación, ¿no? Tiene que drenar, ¿no? Por eso si no drenamos, ¿qué va a ocasionar? Que ese necrosis del cartílago y provoca una nariz sencilla en montar, ¿no? Esta es una división del tabique nasal, la división anterior. A veces nos llegan pacientes, a propósito de este diapositiva, que tienen un traumatismo nasal hace 24 horas y dice que no respira bien. ¿Qué le parece a usted si yo en esta imagen? ¿Qué diría? ¿Que es reciente o que es antiguo? Es antiguo. Que es antiguo porque han visto más desarrollo está una fosa nasal que el otro, ¿no? Porque funcionalmente no, entonces se desarrolla más cuando hay una desviación sectal de hace mucho tiempo. Si es reciente no va a suceder eso, ¿no? A veces nos llaman para hacer peritos y dicen un traumatismo nasal si ha ocasionado una desviación sectal o no reciente, porque puede ser antiguo. Puede ser el examen, aprovechamos esta lámina para mencionar. Y nosotros mencionamos ahorita, levantamos la punta de la nariz, hay una desviación sectal anterior. El tratamiento es quirúrgico, ¿no? Y así hay una laterorrhenia, o sea, laterorrhenia significa que hay un desplazamiento del eje nasal hacia un lado, y así hace una cirugía que se llama sectorrinoplastía, y ahí sí le colocamos el yeso. Cuando operamos el tabique no colocamos yeso, sino cuando hay un desplazamiento y en el dorso nasal y así hacemos, pues, o cincelamos o cortamos o fracturamos, refracturamos los huesos, ahí sí colocar una férula de yeso. ¿Cómo se llamaba la cirugía, doctor? No, sectorrinoplastía. ¿Eso lo puede hacer el cirujano plástico también o solo los otorrinos? Lo hacen los cirujanos plásticos, los otorrinos, ¿no? Porque la sociedad de otorrinos se llama Sociedad Otorrinolaringología y Cirugía Facial. Entonces se admite, ¿no? Y el cirujano plástico también se dedica. Hay subespecialidades en otorrino que son renólogos, solamente se dedican a la renología. Entonces están haciendo. Lo importante es que sepan hacerlo y que lo hagan bien. O sea, pero básicamente cuando el otorrino hace una rinoplastía, ahí está Dina Boluarte, una rinoplastía funcional. ¿No? Porque corrige el tabique y aprovecha y le hace la rinoplastía, ¿no? Pero sectorrinoplastía es el término,
con la rinoplastia, con la rinodistrofia. Porque la rinodistrofia es cuando tiene un callito en el dorso nasal, que se llama rinodistrofia, ¿no? Entonces, para corregir eso y ponerlo recto es rinoplastia. ¿No? Hemos visto. Ya. A veces, bueno, en nuestro hospital, por ser un hospital de referencia, a todos los pacientes les pedimos tomografía, ¿no? Porque ya llegan de otros servicios, de otros sitios, ¿no? Que le han tomado placas simples, pero una placa simple no nos da el nivel de lesión, ¿no? Porque las tomografías son varios cortes y podemos visualizar en dónde, qué estructura es la que está alterada y qué vamos a corregir. Porque la placa aerográfica es una foto total, ¿no? No sabemos qué nivel. Pues en la tomografía nosotros podemos, esto es un corte de la tomografía, no es toda la tomografía, podemos ver el tabique desviado, ¿no? Podemos ver el tabique, ¿no? Con una hipertrofia de corneta. Este es algo antiguo. ¿Por qué digo antiguo? Porque cuando se desvía el tabique queda una cavidad en uno de los lados aumentada de volumen, como podemos ver acá. Pero el cornete, como compensación, crece, se hipertrofia. Como no ventila bien, hay un desarrollo del seno maxilar, no se desarrolla bien, como en el otro lado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en estos casos? Corregimos el tabique, pero si corregimos el tabique, siempre va a quedar el cornete grande, aumentado de volumen. Por eso que se hace sectoplastía más turbinoplastía. Corregimos el tabique, corregimos los cornetes. Pero el cornete no solamente es esa, uno ve y dice, no, esa pelotita, esa bolita, ¿no? El cornete tiene una cabeza, un cuerpo y una cola. Todo el cornete crece. Por eso es que hay que hacer una resección parcial de todo el cornete, no solamente esto, ¿no? Por eso actualmente la cirugía del tabique nasal, que se hacían solamente tabique, no beneficiaban mucho al paciente porque tenía el cornete grande y hipertrofiado. Seguía el paciente con obstrucción nasal. Tabique ya derecho, pero la obstrucción nasal. Por eso con la cirugía endoscópica nasal, como podemos entrar con el endoscopio y podemos resecar parte del cornete, viendo, porque si uno no ve la cirugía va a estar sangrando y no podemos controlar sangrar. Entonces ahora se hace una turbino-sectoplastía, endoscopio, ¿no? Va a encontrar una linda guapa todo, pero también que no respira bien, no ronque en la noche. Por eso es importante el examen endoscópico. ¿Ya? Tratamiento, bueno, acá es la sectoplastía. Acá es una imagen, ¿no? De un traumatismo nasal, por ejemplo, ¿no? Que una imagen, entonces, es mayormente colección de sangre. Uno tiene que esperar, ¿no? Después ya se va a resolver. Pero todo traumatismo, este es un paciente, por ejemplo, con un hematoma del septum nasal, ahí lo pueden ver. Pero ese hematoma ya tiene es un acceso porque tiene varios días. Entonces, ¿qué sintomatología va a tener el paciente? Obstrucción. Ya, tiempo de piel. Sí. ¿Qué más? Básicamente, ¿qué tiene? Esa tomografía con esa imagen de ¿cuál es la sintomatología que puede tener el paciente? Obstrucción nasal. Que nunca la ha tenido. Tiene obstrucción nasal como consecuencia de un traumatismo nasal. Por eso la rinoscopía anterior es básica para todo traumatismo nasal. Así no haya ninguna huella de laterorrinia, de algún daño a nivel de la nariz, uno tiene que examinar, ¿no? Porque puede no haber fracturas de huesos propios, pero sí un hematoma. Y ya nos han dicho que hay que hacer. ¿Ya? Hay que drenarlo, ¿no? Y si uno no lo drena, la nariz sencilla de montar. Bueno, de los cornetes hemos hablado antes, que toda la evolución del tratamiento de los cornetes de hipertrofia, ¿no? Se usa microdesviador, radiofrecuencia, la crioterapia con base de hielo, los cauterios, el láser, ¿no? Hay muchos tratamientos para tratamiento del cornete.
encontramos un paciente así, con una perforación del tabique, ¿qué es lo que pensarían ustedes? ¿Qué es lo que preguntan? ¿Consume drogas? Se consume cocaína. Consume droga. ¿Y por qué? Porque ¿quién te saca una droga? Porque la cocaína cuando la inhalas produce irritación. ¿Produce qué? Produce irritación. Irritación, está mal. Vasoconstricción. Produce. Tiene Vasoconstricción. el concepto, pero no es completo. Vasoconstricción. Se le cae. Vasoconstricción. ¿Por qué vasoconstricción? Produce necrosis y se perfora. No es que va a producir. ¿no? Es importante eso porque el paciente. Y después otra causa de perforación infectal. No pensemos solamente en droga. ¿Ah? ¿Está aquí? Objetos extraños que se hayan producido a la... ¿Ah? Antihipertensivos. Ya, pero la pila del botón es una emergencia porque en 2 a 4 horas ya se necrosa el tabique. Uno tiene que entrar, pero lo vamos a encontrar ya tabique desviado, perforación sectal y un hundimiento del... ¿Fuma, doctor? ¿Ah? ¿Fuma? ¿Fumar? ¿Perdón? No, tabaquismo. El tabaquismo. No, lo primero que tiene que preguntar si ha sido operado el tabique. Ah, ya. Porque el paciente no puede se operar el tabique y había una perforación del tabique. ¿No? Entonces ahí esta imagen es para ver cómo solucionamos esa perforación. Entonces vemos un corte, un lozán del tabique, del cornete, y lo adosamos a la perforación. ¿Y por qué finalidad? Para mejorar la parte funcional de las fosas nasales. Porque toda perforación sectal vamos a encontrar una rinitis de tipo atrófica. Claro, una nariz amplia, todo, pero el paciente es constantemente moco, secreción, siente que no respira. ¿Por qué? Porque está atrófico. Por eso hay que ser muy prudentes en la cirugía de la fosa nasal, muy prudentes en los diagnósticos, cuando hay una desviación, un traumatismo para que evitar complicaciones a estos pacientes. Ya. Otro tema es la sinusitis. Yo le estoy agregando solamente algunos conceptos, usted ya tiene que leer, ampliarlo, ¿no? Porque estoy dando lo que deben saber, lo básico, ¿no? Bueno, es un proceso inflamatorio agudo crónico localizado en la mucosa que tapiza las cavidades nasales o setas paranasales, eso es básico. Lo dividimos en agudo y crónico. Lo que tiene que captar o detener lo que es una sinusitis aguda, que va por los agentes causales el neumococo, hemófilos influenza y la moraxema. Y el seno paranasal, que acá ataca en los adultos, es el seno maxilar. Y en los niños es el de dermoides. ¿Cuál es más grave, una sinusitis en un adulto o en un niño? En un adulto. ¿Ah? En un adulto. En un adulto, muy bien. Y en un niño, Más o menos. más o menos. Es al revés. ¿Por qué? Porque el etmoides está en comunicación con la fosa cerebral. Una sinusitis etmoidal hay que tratarla porque puede producir una meningitis en un niño. Pues esa es hay que actuar de inmediato. Una sinusitis en un niño debemos actuar de inmediato y controlarlo. En un adulto puede estar años con una sinusitis maxilar, siempre con el moco, la secreción, mal olor, obstrucción, pero no le pasa nada. Pero si ya esta sinusitis de adulto que crea una pansinusitis, o sea, compromiso etmoidal, sí puede producir una meningitis. Pero en un niño es importante, es ese concepto, por eso lo pongo ahí para que sepan que es una urgencia tratarlo. O si no, lo derivan pues al especialista, pero hay que tratarlo inmediatamente. ¿Y qué pasa con los pacientes con una sinusitis crónica? Mayormente con anaerobios, los pectococos y los hongos, ¿no? Micóticos, aspergilos. Por ejemplo, una sinusitis crónica por micótica
en un adulto años y años. Entonces, si hay otros factores predisponentes, como sea un inmunodeprimido, diabético, sí va a complicarlo. Y es típico una placa, una tomografía, la imagen como nidos de abejas, ¿no? En la tomografía. Creo que hemos visto con los alumnos la posibilidad de una sinusitis licótica en un caso en el hospital. Pero es importante mencionar estos conceptos: sinusitis aguda y sinusitis crónica. Aguda es neumococo, hemófilos influenza, moraxella, y la crónica puede ser por anaerobios y licóticos. ¿Cuándo es aguda y cuándo es crónica? La sinusitis aguda puede durar hasta 4 semanas. La subaguda de 4 a 12 semanas, y la aguda recurrente son 4 episodios anuales, pero sin síntomas entre estos eventos. Y la sinusitis crónica es la que va a los hospitales mayormente, es la que dura de 12 a más semanas, o sea, 3 meses, ¿no? Que demora. ¿Cuál es el concepto de una sinusitis crónica o una sinusitis? ¿Por qué se produce? Estamos conociendo que los senos paranasales tienen su vía de drenaje a las fosas nasales. Obstrucción. ¿Cómo se genera sinusitis? Cuando hay una inflamación a nivel de este complejo osteomiatal, se llama, ¿no? Pero de esta vía de drenaje. Cuando hay una inflamación, cuando hay alguna tumoración, como un pólipo que está obstruyendo, entonces no drena estas secreciones, ¿no? Entonces nos ocasiona sinusitis. ¿Cuál es el tratamiento? Drenaje, claro. Una cirugía endoscópica nasal, ¿no? Para hacer una apertura del seno maxilar. Por ejemplo, el seno maxilar, su infundíbulo está en la parte alta, ¿no? Entonces tenemos que hacer en el piso de la fosa nasal una androtomía maxilar. Disculpe, doctor, ¿cuál es la causa más frecuente, por ejemplo, de una sinusitis? ¿Una infección? Un problema inflamatorio crónico, pero que te comprometa la vía de drenaje de los senos, que se conoce como el complejo osteomiatal, ¿no? Que es, o sea, todos los senos paranasales tienen su vía de drenaje. Y si se obstruye por un proceso inflamatorio crónico o por una tumoración, va a producir una sinusitis, ¿no? El tratamiento es quirúrgico. Cuando uno en la tomografía ve que hay una cavidad que no drena, le das antibiótico y le das tratamiento, no va a drenar eso nunca. Entonces hay que hacer una cirugía endoscópica, que consiste en aperturar una vía de drenaje. Por eso se llama, de acuerdo a la localización, una etmoidectomía, porque estás abriendo los etmoides para que drenen. Una esfenodectomía, porque el esfenoides drena, ¿no? Hay sinusitis frontal también, pero el obstructivo, y una sinusitis maxilar que tiene que aperturar el seno maxilar. ¿No? Por ejemplo, acá, ¿no? Vemos la secreción que cae, o sea, una endoscopía nasal podemos hacerlo, ¿no? Para hacer. Y la tomografía, vemos, esta es una placa simple. Vemos una opacidad, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que normalmente se ve, ¿no? Le piden o viene el paciente con una placa, ¿no? Nosotros normalmente pedimos una tomografía. Aquí esta imagen nos va a ayudar para ciertos conceptos. ¿No? ¿Qué incidencia es esta tomografía? En primer lugar. Coronal. ¿Ah? ¿Coronal o axial? Coronal, muy bien. Entonces, cuando uno describe una tomografía, dice tomografía de senos paranasales, coronal, vamos a observar el septum nasal, los cornetes inferiores, el cornete medio. ¿Qué particularidad tiene este cornete medio? Agrandado. Está aumentado el volumen. Hay un hipertrofia cornete medio. ¿Cómo se llama ese hipertrofia cornete medio? Concha bulosa. Entonces, ¿no? Esta concha bulosa produce una obstrucción nasal
Entonces el tratamiento consiste en reducir esta hipertrofia, ¿no? Y vemos una cavidad llena de secreción a nivel maxilar, una antrotomía. Se hace todo bien endoscópica, otro monitor, aperturamos, reducimos el tamaño del cornete, entramos el seno maxilar y drenamos. Sencillo, ¿no? Ahora sí sencillo. Con la endoscopia, ¿no? La poliposis nasal, ¿no? Es otro factor que puede producir una sinusitis porque está produciendo obstrucción, ¿no? Esta es una tumoración benigna de las fosas nasales, sostenas paranasales, caracterizada por procesos inflamatorios. Va a producir hiposmia, obstrucción nasal. Ahí viene una imagen típica, ¿no? De una poliposis nasal. Esta poliposis nasal, como complicación, como altera el complejo osteomatal, obstruye, va a producir una sinusitis. Y una obstrucción nasal si es muy severa, ¿no? Hay pacientes que llegan con el se ve el pólipo nasal por el orificio nasal, ¿no? Entonces hay que hacer una polipectomía, pero todo bajo cirugía endoscópica, porque si no nos va a volver a crecer, ¿no? Es típico, lo vemos en la consulta. Y estas son unas imágenes, ¿no? En la tomografía. Cuando el pólipo es muy pequeño, a veces no podemos diferenciarle en una tomografía si es pólipo o no, ¿no? Puede haber una degeneración polipoidea, que significa que el cornete tiene una alteración semejante al pólipo, ¿no? Por un proceso alérgico, ¿no? Pero acá sí es muy evidente, un paciente con una poliposis nasal bilateral, que hay compromiso maxilar. Esta es una axial, ¿no? Vemos compromiso del seno maxilar, compromiso etmoidal, con una sinusitis y una poliposis nasal. Quirúrgico. El papiloma es otra tumoraciones premaligna que genera un carcinoma epidermoide en un 5 al 10% de los casos que produce obstrucción nasal, ¿no? Es una imagen típica. Cuando ustedes se encuentran una tumoración, puede haber una sospecha clínica, pero el diagnóstico siempre es anatoma patológico, ¿no? Porque es característico, ¿no? Siempre hay que confirmarlo, ¿no? Por ejemplo, esta imagen, sí, el paciente me refiere que nunca ha tenido un traumatismo nasal, como vimos en antes, ¿no? Entonces, solamente obstructivo, entonces significa que es algo que una tumoración por algo. Si me dice que recién ha tenido un traumatismo, puede ser un hematoma, un sectal o un acceso sectal, ¿no? Pero es importante la historia clínica en todas partes. Esta es una imagen de una rinoscopía posterior. O sea, se entró por la fosa nasal y se fue hasta atrás. ¿Con qué finalidad? Ver el cabo rinofaríngeo. En el cabo rinofaríngeo, ¿qué estructura vamos a ver? En los niños, sobre todo, los adenoides, ¿no? Y hacia la pared lateral, hacia ambas paredes laterales, vamos a encontrar la trompa de Eustaquio. Cuando está muy crecido el adenoides, va a producir obstrucción de la trompa de Eustaquio. ¿Y qué patología va a producir? El oído medio. Otitis media celosa. Por tema obstructivo. Por eso y se ve más que nada en los niños. ¿No? Por eso es que los niños en este tipo de pacientes, cuando uno opera, o sea, hay un diagnóstico de una adenoides hipertrófica, hay que preguntarle si ha tenido episodios de otitis, ¿no? Y realmente es así, ¿no? ¿Y qué tipo de hipoacusia es una otitis media celosa? Conjuntiva. Entonces les mencioné que siempre hay que fijarse en la simetría maxilofacial, ¿no? Este es el nasoangiograma juvenil. Es una tumoración, ¿no? Su nombre lo dice, que está localizada en la fosa nasal. Angio, que es vascular y tiene un componente fibroso. Juvenil se presenta en la etapa
jóvenes, hemos visto en el servicio, de 12 años hasta 26 años. ¿No? ¿Y cuál es la sintomatología muy característica? Sangrado nasal. Por eso es lo primero que aparece, la epistasis. Y sangrado nasal que no es fácil de controlar, ¿no? Porque tenemos sangrado nasal que lo podemos controlar con un tapón anterior también. Son sangrados muy profusos a repetición y que a la larga, aparte del sangrado, hay una obstrucción nasal. Solamente va a ser en el sexo masculino y en los adolescentes. Esa es la característica de esta tumoración. ¿No? Es una neoformación rojo, vascular, ¿no? Que si uno lo toca va a producir sangrado y obstrucción nasal. Y su ubicación es a nivel del cabo faringe y otras estructuras de vecino. Y ahí este es el tumor, la tomografía. El tratamiento es quirúrgico. Siendo un tumor vascular, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Hacemos una embolización primero. Una embolización, o sea, ¿con qué finalidad? Que no haya sangrado en ese nivel, ¿no? Para que el sangrado sea menor y puede realizarse esto bajo cirugía endoscópica. Es importante. Nos ha ayudado mucho en ese avance de la endoscopía porque se puede hacer. Ya es necesario abrir el paladar para sacarlo, ¿no? Por esa vía, ¿no? Y el tratamiento es quirúrgico. Y hay que hacerlo precozmente, porque si invade otras estructuras vecinas puede invadir hasta cráneo. Y ya no es fácil abordarlo, debe abordar el neurocirujano. Este es un pólipo antropoanal, detrás también, ¿no? Antes vimos el adenoide que estaba ahí, ahora vemos un quiste. Es un pólipo antropoanal. Lo podemos ver con la rhinoscopía posterior, lo podemos ver en una tomografía de cuello, ¿no? Tomografía. En los cortes, en la parte posterior, vemos esta imagen, ¿no? ¿Qué sintomatología produce esta? Obstrucción nasal. Como concepto, todos los tumores nasales que van a producir dolor a nivel de la cara, obstrucción nasal y epístasis. Eso es lo que debemos tener siempre presente. Ahora, si esto ocasiona ya una diplopia, ¿no? Asimetría facial, ¿no? Puede ser adermatopatía cervical y hipoacusia, allá es importante tenerlo presente para ver qué tipo de tumores. Los diagnósticos de toda tumoración nasal es por tomografía, una nasoendoscopía nasal y una biopsia, ¿no? Muchas veces estos tumores debe ser una evaluación multidisciplinaria porque es necesario que varias especialidades intervengan, ¿no? Por la vecindad, oftalmología, neurocirugía o cirugía maxilofacial, y si es un problema oncológico lo va a ver oncología. Ese es el procedimiento. En la especialidad de otorrino nosotros hacemos el diagnóstico, el tratamiento de todos los tumores benignos lo tratamos nosotros. Cuando es un tumor maligno ya lo ve la especialidad de cabeza y cuello y oncología. Es importante saberlo porque ustedes deben saber como médicos generales que van a hacer de inicio a dónde derivarlo, a qué derivarlo, ¿no? Uno no debe pretender saber de todo, sino de acuerdo a la especialidad, ¿no? O de acuerdo a la subespecialidad también puede dar, ¿no? Y otra opinión diagnóstica es importante, sobre todo en caso de tumores, ¿no? Doctor, disculpe, ¿podría acelerar un poquito, por favor? Porque ya vamos a comenzar con técnicos. Ya. Casi 40 veces. No, este es lo último ya. La clasificación de los tumores, benignos, intermedios y los malignos. Ahí le dejo yo las diapositivas. Los osteomas, que es un hallazgo,
que se ve en el seno frontal, papiloma invertido, que es que es un tumor benigno que se maligniza cada día, y los tumores malignos tenemos el carcinoma, los epiteliomas, los sarcomas. Y siempre termino la clase con el carcinoma de Kaufman. El paciente adulto mayor que venga con obstrucción nasal o hipoacusia conductiva unilateral, hay que hacer una ritmoscopía posterior porque puede tratarse de un tumor, de un carcinoma de Kaufman. Gracias.